Estamos a 21 de abril de 2026. Vamos a iniciar con la charla sobre defensa en procesos de despido en universidades públicas y privadas. Dejamos al abogado Aquiles Carrasco Navas para exponer sobre esta problemática en los distintos tipos de contratos que están presentes tanto en el sector público como privado en relación a los procesos y problemática de despido. Y al final de su presentación, ustedes van a poder hacer consultas y preguntas al respecto para después generar una conclusión. Así que dejamos aquí la presentación, el PPT y todo lo derivado. Gracias, Marianela. Buenas tardes, tarde-noche a todas y todos. Parto por agradecer la posibilidad de estar nuevamente con ustedes. En alguna ocasión recuerdo que hicimos un taller quizás parecido, que fue hace como 2 años, en 2024. Ahora estamos en un escenario un poco más complejo, así que entiendo que son materias que se están abordando en todo ámbito de gremio y asociación de funcionarios y sindicatos del sector público y privado. Así que bueno, primero también me presento, soy Aquiles Carrasco Navas, soy abogado, soy de Talca, pertenezco al equipo de Grupo Praxis Soluciones Legales, somos un estudio jurídico de acá de la región del Maule que nos dedicamos a la defensa exclusiva de ámbito trabajador en materias laborales y sindicales, también hacemos asesorías sindicales de sector público y privado, tenemos varios sindicatos, nos ha tocado trabajar bastante con ámbito de salud y educación, por ejemplo, y en materia de servicios públicos también. Hemos trabajado con casi todos los estatutos existentes, casi todos. Estamos ahí aprendiendo todos los días un poquito más de distintas realidades laborales que existen. Así que me convoco hoy día comentarles un poco sobre la defensa que existe frente a situaciones de despido. También con una mirada, esperamos, un poco transversal, dependiendo de los distintos tipos de contratos que existen en su sector. Agradezco que esto pueda quedar grabado, pero también me implica el desafío de tener que darle un poquito de tiempo a cada cosa. Y Marianela me comentaba que la idea es que tengamos una exposición de unos 45 minutos, así que espero estar bien dentro de los tiempos, porque yo creo que este es un tema que es bien complejo y puede dar perfectamente para el doble de la extensión, así que puede que eventualmente quede un poquito corto, o a veces me pasa que me apuro mucho y algunas cosas se me van, así que vamos a ir viendo cómo se desenvuelve esto. Así que vamos a compartir la presentación, que desde ya, para que no me tengan que preguntar, se las puedo enviar después, no hay problema. Sobre, bueno, la denominamos estabilidad laboral y despidos. Entiendo que acá la mayoría de los que están en este momento o de los que puedan ver la presentación después son trabajadores que están actualmente en calidad de honorarios. Sin embargo, entiendo que también hay varios investigadores que pueden estar vinculados con la administración por un vínculo estatutario o eventualmente con código de trabajo tratándose de universidades privadas. Así que, como les decía, tengo que tratar un poquito de cada uno o cada una. Intentando ser lo más eficiente con los tiempos, así que vamos a partir al tiro. Primero, solamente una pincelada de principio y continuidad laboral, recordar que hay por lo menos 4 principios del derecho del trabajo que generalmente se plantean en las conversaciones sobre protecciones laborales. En este caso, el que nos va a acompañar va a ser el principio de continuidad laboral, que es el que busca que las relaciones laborales sean estables, como se entiende que el trabajo es la fuente de vida y recursos para el trabajador. Se supone que deberíamos propender a que exista una protección frente al despido y que la relación laboral sea lo más extensa posible en el sentido de que el trabajador lo necesita para subsistir y también para poder manifestarse y expresarse y ser un aporte para la sociedad. Si bien no está reconocido expresamente en la legislación, sí explica varias instituciones que operan en derecho del trabajo, como la limitación del contrato a plazo, la transformación del contrato a plazo, ha indefinido en algunos casos, que existe una limitación frente al despido, al menos causales legales definidas frente al despido. No tenemos un despido libre en este país, sino que al menos hay causales, si bien son bastante amplias, y que por regla general se entienda que el contrato típico, o lo que debería pasar, es que el contrato sea indefinido, si bien, como sabemos, en la práctica esto es lo que menos ocurre finalmente. Vamos a partir con una presentación
primeramente respecto del sector público, entendiendo que gran cantidad de trabajadores eventualmente pueden estar vinculados con un régimen estatutario, con universidades o con alguna otra institución pública. Como sabemos, también lo decíamos delante, la forma típica de contratación debería ser el ingreso a la planta, que tiene todos los derechos y obligaciones reconocidos de los funcionarios públicos, tiene derecho a la carrera funcionaria, pero en la práctica ha ocurrido que gran parte de los funcionarios del sector público están actualmente en calidad de contrata por la limitación de las plantas que están definidas en términos legales en gran parte de los servicios, y ya como también sabemos en una gran medida mediante trabajo honorario, que es una figura un poco anómala, que hemos terminado aceptando, pero que se entiende que en derecho no corresponde que se esté aplicando como está operando actualmente. Y así vamos a ver que cada trabajador en el sector público va a estar previsto por su estatuto particular. En general, el estatuto administrativo general opera como norma supletoria, pero también hay otros estatutos, por ejemplo, el de funcionarios municipales, y en salud, y en educación, y en asistente de la educación, y en médico, etc. Hay varios estatutos que se pueden aplicar. Pero acá nos vamos a referir principalmente al estatuto administrativo de la 18.834, que es el general. Y como sabemos, establece este estatuto la posibilidad de contratar a contrata, que van a ser los que nos vamos a referir un poquito más, porque son los que van a estar principalmente afectados por un posible despido. Un trabajador de planta va a tener una protección y una estabilidad un poquito mayor, por lo tanto, lo que nos interesa en este caso es ver los que están a contrata y que requieren una protección adicional, ya que perfectamente pueden estar varios años con sucesivas renovaciones, que es lo que la ley, entre comillas, permite, porque supuestamente se puede contratar servicios transitorios, que son estos trabajadores a contrata año a año. Existe un tope legal, que pocas veces se respeta, pero que existe. También está previsto en el Estatuto Municipal, la regulación es bastante similar en el fondo, y llegamos, por lo tanto, a cuáles son las causales de término. Estas son en general transversales. Nos vamos a después referir específicamente a lo que pasa en el caso de trabajadores en contrata, solamente porque estamos hablando de defensa ante despido en general, pero vamos a referirnos a algunas de estas nomás. Pero como vemos, puede terminar el vínculo por renuncia, por jubilación, por declaración de vacancia, por destitución, que yo creo que es la que es un poco más relevante en estos casos, supresión del empleo, que es como una especie de necesidad de la empresa en el sector público, y por fallecimiento. En cuanto a la declaración de vacancia, hay varias situaciones que están como un poquito escondidas acá, que sería la salud irrecuperable o incompatible. También me voy a referir brevemente a ese punto, porque en algunos casos puede ser materia de relevancia. Pérdida sobreviniente de algunos de los requisitos de ingreso, por ejemplo, estar condenado por delito, puede ser una causal de pérdida de requisitos de ingreso, o calificación en lista de eliminación. La destitución en particular puede ser una causal de término que afecte a cualquier funcionario, sea planta o contrata. Está limitada, aparece en la ley en qué casos procede, sin perjuicio de que la lista finalmente termina con una apertura a otros casos previstos legalmente, pero en el fondo tiene que aplicarse en casos previstos por la ley propiamente tal, y aparece en el Estatuto Administrativo que procede por la vulneración grave del principio de probidad administrativa. Igual puede ser un poquito amplio, digamos, pero debería entenderse en casos más graves, como lo dice justamente la normativa de infracción a la probidad, y por casos un poco más específicos, como sería la ausencia injustificada, infracciones a la probidad específicas que refiere el estatuto, condena por crimen o simple delito, presentar denuncias falsas a sabiendas, hostigamiento contra denunciantes o testigos, y otros casos que establezca la ley o estatutos especiales, como les decía. En general, la destitución se va a aplicar respecto de vulneración a principios de probidad, como se ha visto, como sabemos mucho ahora, por los sumarios por licencias médicas, los que a varios funcionarios le han aplicado la sanción de destitución. Me voy a referir un poquito después de eso. Y en los casos de trabajadores a contrata, como sabemos, una causal de término que no está prevista legalmente, pero que se subentiende, sería la llegada del término de su contratación administrativa. Frente a esta terminación y eventual no renovación es que ha surgido la idea de confianza legítima, que es una construcción normativa, si bien no legal, que fue trabajada tanto por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría como de el Poder Judicial
en las distintas causas por recurso de protección que se han visto durante los últimos años. No tiene tanto tiempo, bueno, actualmente ya estamos cumpliendo 10 años de legítima confianza, eh, pero no está prevista por la ley, sino que, como les decía, es una aplicación de principios administrativos a la relación estatutaria de los trabajadores a contrato. En este caso, por lo tanto, se entiende que, como siempre me renovaron mi contratación, yo tengo la legítima expectativa de que va a seguir siendo renovada, y por lo tanto no me podrían aplicar una no renovación sin que yo al menos sepa por qué. Al menos esa es la forma de entenderla de Contraloría. En el fondo, bueno, se debería mantener la contratación por una nueva anualidad una vez que uno accede al requisito mínimo de confianza legítima, que para Contraloría es de 2 años, 5 años en el caso del Poder Judicial, y en dicho caso se limita un poco el despido de trabajadores a contrata una vez que se vence el plazo. En este caso, de acuerdo a lo que ha señalado Contraloría, aquí ya partimos con la primera forma de defensa frente a eventuales términos de contratación, es que, tratándose de funcionarios que tengan confianza legítima de contrata, no se podría poner término a su contrato sino por un acto administrativo fundado y que se notifique oportunamente a la persona. En el fondo, el criterio de Contraloría no es una limitación absoluta de la facultad legal de poner término. De hecho, el criterio señala como esto no implica que el servicio no pueda poner término a las contrataciones y eventualmente no renovar a un funcionario. Pero al menos tiene que informar por qué. Y esa justificación tiene que ser plausible y aparecer en el acto administrativo. Y en caso de que eso no se cumpla y además no se notifique oportunamente, el acto es ilegal y por lo tanto el funcionario accede a la renovación porque es lo que legítimamente esperaba que ocurriera. Y en cuanto a la notificación, se entiende que tiene que hacerse, por lo menos dictarse el acto 30 días previo al término de la designación y notificarse hasta 5 días hábiles siguientes. Por eso es que el 30 de noviembre aparecen todos los decretos de no renovación, y si no se dictan, muy probablemente el funcionario tendría que volver si es que tiene los requisitos para la confianza legítima. Aunque eso está un poquito en discusión por lo que vamos a ver ahora de inmediato. Pero en el fondo, como les decía, no necesariamente implica una prohibición objetiva del servicio de poner término al contrato, sino que al menos esté debidamente motivado y sea razonable. Y que eso aparezca en el acto administrativo propiamente tal que se dicte, porque pasaba anteriormente que funcionarios que trabajaban 20 o 15 años con contrato administrativa, llegaba un día X, un año X, el 31 de diciembre, y simplemente le decían que al otro día no iba a volver. Bueno, 2 de enero en este caso. Yo no iba a seguir trabajando. Entonces, ahora al menos explíquele por qué, y eso que esté en un acto administrativo, que es un decreto, y que por lo tanto tiene que estar motivado. Hay una pequeña diferencia, sí, en cuanto al criterio que utiliza el Poder Judicial y la Contraloría. Para la Contraloría, cuando se pronunciaban sobre estas materias, era el requisito de 2 años, con los elementos que ya discutimos. Para el Poder Judicial, en general se exige un rango mayor de años de continuidad. Siempre se ha hablado de 5 años por la Corte Suprema para considerarse que hay confianza legítima, pero hay varios fallos que tienen un ámbito bastante más restringido para no renovar a la administración. De hecho, se ha señalado por varios fallos que en estos casos, cuando el funcionario cuenta con confianza legítima, si bien el requisito es un poco mayor, pero una vez que ya se cuenta con esta confianza legítima, solamente podría perder el empleo por calificación deficiente o por destitución, previo sumario administrativo, que es lo que vimos anteriormente. Por lo tanto, la protección es mayor, pero el requisito para acceder a esa protección también es mayor. Aunque siempre en Poder Judicial nos podemos encontrar con algunas sorpresas, si bien es como un criterio que en general se ha establecido, también pasa mucho que en recursos de protección a veces las decisiones cambian mucho entre una corte y otra, y eventualmente hasta puede pasar en la Corte Suprema dependiendo de la conformación de la sala. Ya, ahora, ¿por qué les decía que esto eventualmente podría haber cambiado en cuanto a Contraloría? Porque, bueno, ya es más o menos conocido, pero el año pasado surgió un criterio de parte de la Contraloría que señala que la Contraloría General de la República no puede pronunciarse sobre estas materias de confianza legítima porque se trata de una materia litigiosa.
Esto viene de la regulación que existe para la facultad de Contraloría de pronunciarse sobre situaciones jurídicas, que está establecida en la ley, que dice que si una materia está siendo conocida por tribunales, Contraloría no se puede meter. Y tiene sentido en el fondo porque como los tribunales son la autoridad definitiva en materias jurídicas y ellos se van a pronunciar sobre una materia, no tiene sentido que lo vea Contraloría. En general, esa limitación se entendía que aplicaba como de manera concreta. Si un caso específico estaba siendo visto por tribunales, no lo puede ver Contraloría, pero en una interpretación un poco más extensa de funcionamiento, la Contralora actual dijo que, ya que hay diferencias de criterios para la confianza legítima entre Contraloría y el Poder Judicial, no se pueden pronunciar, porque todo lo de confianza legítima, por lo tanto, está discutido y tiene que verlo únicamente el Poder Judicial. Esto implicó que todo lo relativo a confianza legítima en Contraloría quedara sin efecto, al menos durante todo el año pasado. Y por lo tanto, únicamente quedaba a la mano la protección ante el Poder Judicial, que como vimos existe, pero tiene requisitos un poco más elevados, que son de partida 5 años, que no todo el mundo lo va a tener, y que de hecho dejó muchos funcionarios fuera que tenían entre 2 y 5 sin poder reclamar tan fácilmente. Esto, sin embargo, cambió hace muy poco, esto está recién pasando, así que eventualmente en un par de semanas o meses ya va a haber un nuevo comentario sobre este punto, pero la Corte Suprema muy recientemente, hace un par de semanas, emitió una sentencia en que se pronunció diciendo que Contraloría General de la República debe resolver sobre estas materias, por un caso en particular en que un funcionario reclamó porque Contraloría no le quiso dar respuesta sobre su reclamación de confianza legítima y la Corte le dijo, Contralor, usted tiene que resolver. Pero eso pasó muy recientemente, por lo tanto los alcances todavía están por verse, pero eso podría abrir la puerta eventualmente a que ahora Contraloría tenga que volver a pronunciarse sobre las reclamaciones de legalidad por no renovación de contrato. ¿Bajo qué criterio? No se sabe todavía. Eso así como primera parte sobre las contratas, que es un tema que va a dar que hablar en su momento. Perdón, es que tengo que referirme también a los términos anticipados, pero deben estar más adelante. Pero antes de eso, un pequeño como excurso sobre otras protecciones que también existen. Primero, existe lo que se llama fuero electoral, que es algo que dio bastante que hablar respecto de los funcionarios que estaban siendo sumariados por licencias médicas el año pasado. Básicamente, como aparece ahí, desde 30 días antes y hasta 60 días después de la elección del presidente de la República, no se pueden aplicar destituciones, ni petición de renuncia, que es una forma especial de determinar el vínculo estatutario. Por lo tanto, muchos trabajadores, de hecho, les llegaron notificaciones de destituciones por sumarios ahora en febrero, me parece, porque estaban cubiertos por esta protección. Y también implica una prohibición de cambiar de lugar de trabajo, como aparece ahí. Eso está en la ley de Contraloría. Y de hecho, impidió que varias personas fueran destituidas, al menos en ese periodo electoral, porque se entiende que hay que cuidar el sistema público en el periodo de elecciones. Además, tema importante, desde el año 2023 salió una nueva ley que se llama, en términos coloquiales, como el Estatuto de Protección de Garantías de los Denunciantes, que introdujo varias modificaciones en general. Vamos a ver una después, por ejemplo, que es sobre la tutela de derechos fundamentales, que es un proceso laboral, también puede aplicar para funcionarios públicos, pero específicamente en el Estatuto Administrativo incluyó una protección a los trabajadores que denuncian. Y en este caso se estableció que si un trabajador denuncia, sea denuncia penal o denuncia administrativa por un incumplimiento funcionario, como aparece ahí, no podrá ser objeto de suspensión ni destitución desde que se reciba la denuncia hasta que se termine la investigación, que genere la denuncia que interpuso el funcionario. Ni tampoco pueden ser trasladados de localidad o función, ni ser objeto de precalificación anual si el funcionario fuera el superior jerárquico. Si yo anuncio a mi jefe, no me puede calificar hasta que se termine la investigación que surge de eso. Y en el caso de los trabajadores honorarios también se menciona que tendrán la protección de que no se puede poner término anticipado al contrato por el hecho de haber denunciado fundadamente.
la reacción en ese punto está dejando bastante que desearse, porque en el fondo dice que no se puede, como por eso ahí, de nuevo, poner término anticipado por el hecho de haber denunciado fundadamente. Lo que implica que igualmente se le puede poner término al finalizar el contrato a estos honorarios. No se les podría poner término durante la relación de honorarios, pero en general igual van a estar protegidos frente a eso. Y en general no se les podría poner término por el hecho de denunciar. Entonces no sé si en cuanto a los honorarios esto introdujo una defensa mucho mayor a la que ya había, pero al menos lo explicita. Pero respecto a los trabajadores funcionarios, sí es una protección interesante contra la destitución, por ejemplo, de que no me podrían destituir a mí en un proceso sumario si yo había denunciado y el proceso sumario que se inició por mi denuncia todavía está abierto. Pero eso también es relativamente reciente, como les decía, como del 2023. Ahora llegamos al término anticipado de funciones. Creo que debía haberlo puesto un poquito antes. Pero, como sabemos, además también de las no renovaciones, pasa mucho, sobre todo en estos momentos, que ya se está empezando a ver, que cuando se instala una nueva administración, eventualmente esta nueva administración quiere concluir con las contratas administrativas de algunos funcionarios que estaban contratados hasta fin de año, hasta una fecha posterior, basándose en la idea de que sus servicios ya no son necesarios. Esto, en términos generales, se ha entendido que es procedente, pero con limitaciones. De partida, debería estar previsto en el contrato del funcionario que puede ponerse término si es que sus servicios dejan de ser necesarios, y en cualquier caso, se puede poner término solamente de manera fundada. Por lo tanto, no es que en estos casos de término anticipado sea necesario tener confianza legítima, como pusimos ahí abajo, sino que se analiza la motivación del acto que puso término anticipado a la contrata. Si no se logra acreditar que fue fundado el término, por ejemplo, me echan a mí, en caso de que así como periodista de un servicio, llega el gobierno actual, lo despiden, diciendo que ya no es necesario el servicio de un periodista, pero acto seguido contratan a un periodista, o amplían incluso el área comunicacional del servicio, eso claramente implica que no era necesario haber puesto término al contrato y eso podría dar lugar a la invalidación o al menos a la anulación de ese acto y que por lo tanto el funcionario tenga que ser reincorporado. ¿Y cómo reclamamos esto? Al menos en sector público tenemos tres formas distintas. La reclamación de legalidad ante Contraloría, el recurso de protección ante la Corte de Apelaciones y eventualmente la tutela laboral ante el juzgado de letras respectivo. Depende mucho de cuáles son, bueno, cuál es el escenario en el que está el funcionario, cuál es el vicio que habría que alegar y también cuáles son sus pretensiones, porque vamos a ver que estos distintos procedimientos dan lugar a distintas, distinto a lo que se puede obtener a través de estas distintas acciones. La reclamación de legalidad va a ser la más básica, que también la que uno espera que es más rápida, que es reclamar ante la misma Contraloría. Podría, por ejemplo, anteriormente, como les decía, reclamarse ante Contraloría por la no renovación de un contrato a plazo, también se podría reclamar por el término anticipado de una contrata, también se podría reclamar por una destitución que uno considere que se aplicó de manera no ajustada a derecho, o en general cualquier vulneración o incumplimiento funcionario puede ser reclamado a través de la reclamación de ilegalidad, que podría ser utilizada, por lo tanto, ante el despido. En este caso, de ejerce ante Contraloría en un plazo de 10 días hábiles desde la notificación del acto, y es importante agotar la vía administrativa. Por lo tanto, en temas de sumarios, por ejemplo, hay que ejercer la reposición y eventualmente apelación en subsidio si es que es posible. Eventualmente en servicios públicos desconcentrados como direcciones regionales va a haber reposición y apelación, pero en servicios más descentralizados, como podría ser una municipalidad, probablemente solamente reposición. Depende caso a caso. En este caso, Contraloría pide un informe a la institución y resuelve con lo que aportan las partes, con lo que el reclamante entrega y con lo que informa la institución. Y se podría en este caso, ante un despido, por ejemplo, dejar sin efecto el despido, dejar sin efecto la no renovación o la destitución y ordenar la reincorporación del reclamante, con el pago retroactivo de remuneraciones. Esta reclamación podrían ejercerla ustedes sin abogado en caso de que estén afectados por esa situación. Podrían, si bien es más recomendable que lo haga
o sea, alguien que tenga formación jurídica, pero los reclamos se pueden ejercer por ustedes mismos a través incluso de la plataforma de Contraloría, o presencialmente a través de oficina de partes. Y si bien la ley señala que tienen 40 días para pronunciarse, que son 2 meses en el fondo, en general demoran un poquito más, depende mucho de la materia y del momento del año en que nos encontremos, pero pueden ser unos 3 o 4 meses que se demore. Por lo general, algunos casos pueden ser mucho más y otros salen más rápido cuando son cosas muy sencillas. Pero un reclamo por despido en general se nos ha demorado con 3 o 4 meses. El recurso de protección, por otro lado, sería la segunda acción a interponer. Segunda posibilidad, en este caso es una acción ante la Corte de Apelaciones respectiva, también alegando más o menos lo mismo, también procedería por una no renovación, por confianza legítima, o por un término anticipado, o por una destitución, por ejemplo. Acá el plazo es distinto, un poquito más largo, es de 30 días corridos, a diferencia del otro que eran 10 días hábiles, desde la notificación, y en este caso se alega un derecho vulnerado que habitualmente va a ser la igualdad ante la ley, debido proceso, libertad de trabajo y propiedad, y también tiene un efecto bastante similar, anular el acto que genera la vulneración y la reincorporación. Eventualmente sí pueden decretarse medidas reparatorias como a criterio de la Corte, pero lo habitual es que proceda principalmente a invalidar el acto que genera el perjuicio. En cuanto a la tramitación es más o menos similar, solamente que es un juicio, digamos, no tiene forma de juicio según la ley, pero opera como una causa ante la Corte en términos generales. Uno presenta el recurso, la Corte pide un informe a la institución que opera como una contestación, y la demora varía mucho entre cada corte. Algunas cortes son rápidas para los recursos de protección, algunas cortes demoran hasta 6 meses para un recurso de protección. Depende mucho de los tiempos de cada corte, de apelaciones de la región que corresponda poner el recurso. Y muy probablemente esto va a pasar después por la Corte Suprema, sobre todo si les va bien, lo más seguro es que el servicio recurra y esto quede después para verse en la Suprema, pero eso debería ser un poco más rápido porque el recurso en ese caso también debería verse en cuenta, que significa que no es necesario que lo presente un abogado ante los jueces. En cuanto a la tramitación también, este recurso se puede interponer sin abogado, pero requiere que lo alegue un abogado. Por lo tanto, en algún momento van a tener que recurrir también a asistencia jurídica. Y, bueno, como les decía antes, en este caso, para recurso de protección, en confianza legítima en particular, se exigen 5 años de contratación, que es un requisito un poco superior a lo que presentaba Contraloría en el criterio anterior, que ahora está en discusión. Y por último, también podría proceder en estos casos la tutela laboral, que la vamos a ver de nuevo también con los honorarios y con los trabajadores con código del trabajo, que aprovecho de comentar que es la estructura que vamos a seguir más adelante, que es un juicio ante el juzgado de letras del trabajo. En este caso, el plazo es de 60 días hábiles, pero de lunes a sábado, no lunes a viernes como en Contraloría, desde el término del contrato, no desde la notificación necesariamente. Ahí mejor pregúntale a su abogado, pero en general son 60 días hábiles desde el término. El tiempo de tramitación es muy variable también, pero depende mucho de cada tribunal. Como aparece ahí, hemos tenido experiencias muy buenas de tutelas que se demoran un poco, meses, 3 meses ya sería como muy bueno, pero podría llegar a pasar, hasta fácilmente 2 años. En Santiago, por ejemplo, las tutelas demoran mucho, todos los juicios laborales demoran mucho. Acá en Talca somos privilegiados con un tribunal que actualmente está funcionando súper bien, por ejemplo, entonces unos 4 o 5 meses podría terminar un juicio. El problema sí es que en casos de juicios laborales también va a pasar por revisión ante la Corte de Apelaciones, y ese paso por Corte de Apelaciones en general les va a demorar otro año más. Y podría incluso llegar a la Corte Suprema, que no es la habitualidad de los casos en este tipo de causas, pero podría pasar. Y eso implica también esperar mucho tiempo. Así que son causas que pueden ser más efectivas porque el rango de revisión que tienen los tribunales laborales puede ser mayor, pero son causas más demorosas. Y el objetivo es distinto. Vimos que en reclamación de legalidad y en recurso de protección se busca la reincorporación, el pago retroactivo de remuneraciones, porque se invalida el acto en el fondo,
Pero acá lo que se busca en la tutela es el pago de una indemnización adicional. En Código del Trabajo vamos a ver que se va a pagar un recargo e indemnización, pero en servicio público, específicamente lo que dice la ley para trabajadores de servicio público, si ganan la tutela, lo que van a ganar es una indemnización de 6 a 11 meses de sueldo, que lo dice la ley en esos términos. Y el juez fija en ese rango de 6 a 11 cuánto va a otorgar, según lo que estime pertinente, procedente, conforme queda natural. Sin perjuicio que se pueden eventualmente demandar otros perjuicios, otras indemnizaciones como daño moral o lucro cesante en los casos de término anticipado. Eso puede ser interesante. Si un trabajador tiene un contrato, una contrata a plazo, digamos, en servicio público hasta el 31 de diciembre y lo despiden en febrero, técnicamente es posible que en la tutela le paguen todo lo que le correspondía hasta el 31 de diciembre. También depende del juez que vaya a tomar la causa porque no está establecido expresamente en la ley, pero hay varios casos en que sí se otorga. Depende un poco del criterio del juez. Siempre en estos casos hay un ámbito de indeterminación, de no saber muy bien qué va a ocurrir dependiendo de la opinión que tenga el juez que le corresponda a su juicio en particular. ¿Existe una posibilidad de reincorporación en estos casos? Sí, la ley señala que se puede pedir la reincorporación, pero solo en casos de discriminación laboral grave, y eso se ve muy poco. De hecho, la ley lo señala en esos términos. En caso de discriminación grave, se puede pedir la reincorporación, pero no está definido cuál es el criterio de gravedad y los casos, como ejemplos, no se ve mucho, porque va orientado más bien a la obtención de una indemnización adicional. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en causa de práctica antisindical, en la que sí necesariamente se demanda la reincorporación. Pero eso es otro tema. Compatibilidad de acciones, esto igual es importante. Si bien vimos que hay 3 alternativas distintas, algunas se pueden ejercer juntos con otras y otras no. Por ejemplo, en tutela y recurso de protección, necesariamente tienen que elegir. El Código del Trabajo dice que si usted va por recurso de protección, no puede ser tutelado. Y viceversa. Porque en ese caso hay que elegir. Pero podrían compatibilizarse la tutela o el recurso de protección con la reclamación de legalidad. Porque la ley de procedimiento administrativo dice que cuando se ejerce un recurso o un reclamo administrativo se suspenden los plazos de las acciones judiciales. Y eso se ha entendido en el sentido de que si reclamo administrativamente de ilegalidad ante Contraloría, con el proceso que yo les comentaba antes, con el procedimiento digo, debería suspenderse el plazo para recurrir ante el juez. Entonces, es posible que si yo reclamo por mi término anticipado, por ejemplo, ante Contraloría, y me va mal, luego pueda recurrir, por ejemplo, con recurso de protección o a través de tutela. Un tema sí que quizás debería comentarles de inmediato es que la tutela por lo general procede también por la vulneración de un derecho fundamental. Por lo tanto, se parece al recurso de protección, pero es más específico. Son determinados derechos los que están reconocidos o protegidos por la tutela laboral, también para el recurso de protección, pero hay más específicos para la tutela. Y va orientado, por ejemplo, a situaciones de discriminación, de acoso laboral o garantía de indemnidad. Después vamos a ver en qué caso. Por lo tanto, si es que me va mal en Contraloría, podría eventualmente recurrir a corte o a juzgado a través de tutela. Digo eventualmente porque, si bien la ley señala esa norma de suspensión del plazo, no todos los jueces lo han entendido de igual manera. Por lo tanto, también no hay consulta a su abogado caso a caso si es que es posible o no intentar uno y después otro. Pero deberíamos entender que sí. Hay sentencias que dicen que no. Y eso sería terrible, porque si se declara caducada la acción, es prácticamente perder por secretaría por demandar muy tarde. Así que sería un caso no muy bueno. Y para cerrar esta parte ya, después entramos con honorarios, solamente en caso de sumarios, muy brevemente, es posible recurrir por sumarios, como les decía. Sin embargo, Contraloría y las Cortes en general plantean que no se puede revisar el mérito del sumario, no se puede meter a la decisión que tomó el servicio, sino únicamente hacia el sumario se hizo bien, y si tiene algún vicio o no. Por ejemplo, si no me notificaron los cargos, si es que se rindió toda la prueba, esa clase de materias, pero no si es que era tan grave o no la conducta. Hay sí pronunciamientos, tanto de Contraloría y de Cortes, que analizan la proporcionalidad de la sanción, pero en el fondo es como una atribución que pueden aplicar o no, como que igual queda un poquito de la arbitrariedad
si es que revisan o no un sumario administrativo. Y al menos en materia de licencias médicas, actualmente creo que todos los recursos que están llegando a la Suprema los están rechazando. Quizás esto pueda variar durante los próximos meses, pero hasta el momento no se está obteniendo muy buen resultado con un recurso de protección por temas de sumarios administrativos por licencias médicas al menos, aunque hay sentencias más antiguas que sí le dan lugar a esos recursos. Y en cuanto a su lo incompatible, también me quería referir a que siempre hay un riesgo de que si un funcionario tiene muchos días de licencia para la ley, de 180 días dentro de los últimos 2 años, podría aplicarse la vacancia por solo incompatible. En este caso, hay requisitos, sí. El funcionario tendría que ser evaluado por la COMPIN. COMPIN señala si su salud es recuperable o no. Si es irrecuperable, es prácticamente un dictamen de invalidez, como aparece ahí, y tendría que pasar por el proceso de invalidez, como se tiene que ir por salud irrecuperable y eventualmente podría tramitar su pensión de invalidez. Y si es recuperable, significa que queda a criterios de la administración definir si es compatible o no la salud. Por lo tanto, en esos casos, si se declara que la salud es recuperable, pero tengo mucha licencia, probablemente es porque mi salud no es compatible y el servicio me puede declarar la vacancia. Frente a eso, si bien la facultad de, no destituir, pero de declarar la vacancia del funcionario es bastante objetiva, últimamente han surgido algunos pronunciamientos que señalan que esa facultad también tiene que ser ejercida de manera fundada y por lo tanto el jefe de servicio no podría decir simplemente se va porque tiene 180 días de licencia, sino que tendría que a lo menos intentar justificar por qué se tiene que ir funcionar. Y eso aparece en algunos fallos, todavía no es algo que está tan asentado, pero igualmente abre la posibilidad de poder reclamar frente a esta situación. Lo que eventualmente se espera es que en esos casos se tienda a llegar a una conversación con la jefatura de servicio y se analicen en qué casos es razonable o no aplicar esta medida, porque hay algunas situaciones en donde evidentemente hay un interés humano que cautelar, pero bueno, también es otra materia. Ya. Llegamos a contrato honorario entonces, eso era respecto de estatuto administrativo. Contrato honorario, como sabemos, es un contrato de naturaleza civil que se ha mal utilizado en sector público, o, bueno, está previsto por ley, pero para ciertas situaciones en específico, que terminó siendo ampliado también por las propias limitaciones que tiene la contratación en el sistema público. Como sabemos, las platas son pocas, hay requisitos de ingresos que cumplir, y la contratación de honorarios tiene la ventaja de que al menos es bastante más ágil que el estatuto administrativo, y no está tan limitada legalmente en cuanto a cantidad de funcionarios. Por lo tanto, vemos que gran parte de los estatutos contemplan la posibilidad de contratar honorarios. También el estatuto de universidad, lo vamos a ver después. Pero la regla general del estatuto administrativo es que se puede contratar más o menos en 3 casos. Para labores accidentales y no habituales, es decir, como cosas externas del servicio. En segundo término, para trabajadores extranjeros, que eso se ve poco, en verdad. Y por último, para cometidos específicos. ¿No? Siempre vamos a estar viendo entre la 1 y la 3. Cometidos específicos son labores que pueden ser propias y habituales, pero que están limitadas, tanto en tiempo como en la función específica. Por eso, el primero de los casos podría ser que municipalidad, por ejemplo, municipalidad necesita hacer un estudio para evaluar el impacto de tal política pública en la comuna. Eso podría ser considerado como una labor accidental y no habitual, porque no corresponde a la municipalidad hacer estudios de impacto de políticas, pero podrían requerirlo y en ese caso podrían contratar un honorario para hacerlo. Pero también la municipalidad podría requerir un trabajador honorario para algo que sí sea propio de la municipalidad, por ejemplo, ejecutar un programa que lo ordenó el CERNAMEC por prevención de violencia de género, por ejemplo. Y eso podría estar relacionado con las funciones propias de la municipalidad, de fomento comunitario, etcétera, pero el trabajador estaría contratado específicamente para ese programa, a pesar de que sea algo que la municipalidad debería hacer con personal propio, porque eso podrían ser funciones propias y permanentes. Bueno, conceptos de cometidos específicos, como ya vimos, tienen que estar limitados en el tiempo y las funciones.
Entonces, marco regulatorio, perdón. Eso en el sector público. En el sector privado, la verdad es que no hay ninguna regulación. También opera con reglas similares. En el fondo, en el sector privado va a haber un contrato de trabajo cuando haya subordinación y dependencia. También lo vamos a analizar un poco más adelante. Por lo tanto, en casos de que no hay una relación dependiente del prestador de servicios con la empresa o la universidad privada, en este caso, podría proceder el contrato honorario. Por lo tanto, ahí tendremos que analizar cuándo es que me estoy pasando de los márgenes legales y ya definitivamente soy trabajador. Pero también una universidad podría contratar a un trabajador honorario, por ejemplo, para un cóctel. Eso es claramente honorario. Pero ¿qué pasa si el trabajador que me está dando los cócteles siempre es el mismo que está haciendo todos los cócteles y al final resulta que estaba cumpliendo un horario porque era más fácil tenerlo así como a disposición y mientras tanto se puede hacer cargo de otras cosas? Entonces ya como que queda un poco más desdibujado la limitación o el ámbito que la ley permite contratar honorarios. Entonces lo mismo va a pasar tanto en el sector público, en que hay un cierto espacio donde se puede contratar honorarios, que era lo que estaba ahí, y en el sector privado también va a ser un poco más flexible, pero entendiendo que si el trabajador tiene su organización y dependencia, es trabajador y que por lo tanto no podría proceder la figura honoraria. Pero no hay mucha regulación en el sector privado porque se entiende que por un lado está el Código del Trabajo y por otro están los trabajadores honorarios. Lamentablemente ahora han salido algunas leyes en que se les reconoce cierta, o sea, quizás no es malo, pero se está inmiscuyendo a los trabajadores honorarios al Código del Trabajo. Está bien, por supuesto, darle protección a estos trabajadores, pero en el fondo siento que el Código del Trabajo está también, de nuevo, reconociendo una situación anómala, de que hay trabajadores supuestamente independientes, pero que tienen una dependencia de la empresa por otras materias. Eh, por lo tanto, la laboralidad del contrato honorario se va a dar cuando se excedan los límites legales para su contratación, pero en caso contrario se va a entender que puede, al menos para Contraloría, el criterio que siempre tuvo, es que se podía renovar la contratación sucesiva para con motivos específicos. Y la gente se podía mantener por años en esta situación. Esto cambió en gran medida, o empezó una gran discusión en el año 2022, cuando Contraloría descubrió que los trabajadores honorarios que tenían años en la institución, en el fondo eran trabajadores. Y dijo, no puede usted seguir contratando así, señor Estado, porque esto no corresponde. Que fue un cambio relevante del criterio que tenía anteriormente, que el que le comentaba de que se podía seguir renovando las contrataciones, por la idea de supremacía de la realidad, que de hecho es un principio de derechos del trabajo, y por lo tanto ordenó que se traspasara la calidad de funcionarios a plazo fijo, en ese tiempo, en el 2022, que fue como una gran señal de alerta en todos los servicios públicos por lo que esto podía implicar, que era prácticamente terminar con la figura de contrato honorario en una gran cantidad de servicios públicos, si bien lo seguía reconociendo en algunos casos en particular, como programas comunitarios y docencia, como en el caso de en algunos casos. Pero esto se puso como en stand-by, porque como salió de esto, se vio que era eventualmente un gran problema, un gran cambio. La ley de presupuesto inmediatamente siguiente, al 2023, le dijo, suspendamos esto y veamos un procedimiento para que empiecen a traspasarse los honorarios a eventualmente contrata o eventualmente Código del Trabajo. Y Contraloría dijo, bueno, entonces vamos a tener que esperar lo que salga de esa ley nomás, y hasta el momento está como suspendido el cumplimiento de ese dictamen. Pero lo que se señala es que deberían proceder la contratación honorario únicamente para asesores externos puntuales, como les decía, colaboradores para tareas acotadas y periódicas, como comité evaluadores, encuestadores, expositores, profesores visitantes, como les mencionaba, como esta idea del cóctel que se puede comprar. Personal de gabinetes de autoridades, claro, los jefes de gabinete habitualmente se contratan honorarios porque se entiende que la idea es que, como son de confianza, pueden ir o venir rápido. Y otros casos especiales por ley. Como en el caso de ustedes, el estatuto señala la posibilidad de contratar honorarios profesores, con ciertas limitaciones. Y eso está justamente en la ley del año 2023, que de hecho también contempló qué era lo que iba a pasar para los trabajadores de universidades públicas, donde imagino que están varios. Actualmente, bueno, sigue vigente, al menos nominalmente vigente, la prohibición de contratar nuevas contrataciones honorarias para labores propias y habituales, no se podría contratar para otros casos que no sean esos.
Pero se le dio varias salidas igual a los servicios públicos. Por ejemplo, las municipalidades pueden seguir contratando honorarios para proyectos con financiamiento externo, señala, y para proyectos comunitarios, y además puede contratar con código del trabajo en algunos casos. Y en universidades públicas se incorporó una ampliación, específicamente la que vamos a ver acá. Esta es la regla general que había antes, que se puede contratar para labores accidentales y no habituales, y que solo se rigen por su contrato. Entonces, lo mismo que había en el estatuto administrativo, lo teníamos en el estatuto de universidades, que dice labores accidentales y no habituales. Por lo tanto, no deberían extenderse en el tiempo y para cosas que no corresponden al giro propio de la universidad, que es la educación. Ahora se agregó esto. Además, también las universidades podrán contratar sobre base honorario la prestación de servicios o labores de investigación, docencia académica y pregrado hasta un máximo de 12 horas semanales, o para impartir hasta 4 asignaturas por un semestre académico. Primer caso. Y también se podrá contratar honorarios aquellos servicios que se requieran para proyectos y actividades específicas que cuenten con un financiamiento propio para su ejecución, incluyendo labores de docencia, investigación o extensión, que suena así como harto como anid, digamos. Como proyectos que tengan financiamiento externo y que además impliquen labores de docencia e investigación, sí, como que suena como esa clase de proyectos. Por lo tanto, la ley permite que se contraten honorarios, y eso implica que si ustedes los despiden, técnicamente no podrían demandar en esos casos en específico, como servicios laborales o de investigación hasta 12 horas, o para proyectos específicos, pero siempre que se respeten los márgenes de la contratación, porque también vamos a ver que podría llegar a pasar que un profesor ingrese por un proyecto, al final termine trabajando en cualquier otra asignatura, le empiecen a sumar otros proyectos, al final quede como a cargo de los proyectos, pero sin estar reconocido a bien, no sé, eventualmente podrían haber figuras un poco más extrañas, que pasa mucho con los honorarios, y ahí ya se excede el margen del contrato honorario. Por lo tanto, ahí ya no estaríamos frente a la situación en que la ley permite contratarlos de esa manera. Y de hecho, si bien no hay muchos fallos, por lo que estuve buscando, sobre universidades luego de esa modificación, hay algunos, pero no es así como una línea tan clara, al menos hay pronunciamientos que dicen que, a pesar de lo anterior, si no se respeta el margen legal para la contratación a honorarios, como por ejemplo una renovación por mucho tiempo, sobre todo además si excedemos este margen de las 12 horas, se puede considerar como un contrato de trabajo. Y ahí tenemos que considerar, por lo tanto, cuáles van a ser los indicios que permiten evaluar la subordinación y dependencia, que es lo que aparece acá. En este caso en particular, que el que les comento, que es una sentencia que ustedes pueden revisar, se estableció que el profesor específicamente tenía que trabajar en un lugar del empleador, cumplía un horario preestablecido y registraba su asistencia, estaba sometido al programa y evaluación docente, es decir, lo evaluaban los alumnos y tenía que cumplir instrucciones del programa, no definía él lo que tenía que hacer. Dependía de la estructura administrativa, se reconocía como un agente funcionario de la institución, y se le pagaba una remuneración, que es algo muy propiamente laboral, un pago periódico y fijo. Por lo tanto, en esos casos se le reconoció la calidad de trabajador y, por lo tanto, pudo obtener el pago de las indemnizaciones respectivas. Para universidades privadas, sin embargo, lo mismo que honorario en el sector privado en general, no hay ninguna regulación especial. Así que van a aplicar las normas generales de que si se prueba que hay subordinación y dependencia, si se prueban los elementos de la relación laboral, va a ser trabajador. Me estoy demorando un poco, pero queda como un tercio, parece. Por lo tanto, ¿qué hacer si es que un trabajador a honorario es despedido? Puede demandar judicialmente ante el juzgado de letras del trabajo en el mismo plazo de 60 días para la acción de despido. La acción de reconocimiento de relación laboral, como aparece ahí, tendría 6 meses, pero la que le interesa a ustedes es de 60 días hábiles para que le paguen el finiquito. Primero se tendría que declarar la relación laboral y luego que el despido fue injustificado, por lo tanto es como una especie de escalera. Primero pruebo que soy trabajador, segundo que mi despido fue injustificado, aunque si pruebo que soy trabajador el despido prácticamente va a quedar de inmediato como injustificado porque nunca me cumplieron con ninguna norma laboral, entonces basta con la primera para obtener la segunda, al menos si estamos peleando solamente el despido injustificado. Y en este caso se declara la relación laboral, se declaran las cotizaciones previsionales,
y se ordena el pago, por ejemplo, de las vacaciones y las indemnizaciones, el finiquito, el mes por año que le corresponde al sector privado. ¿Podría esto también compatibilizarse con tutela laboral? De hecho, pasa bastante que el trabajador honorario, al ser despedido, si es por un motivo discriminatorio o por acoso laboral, puede demandar reconocimiento de relación laboral y tutela. Y en subsidio, demanda el despido injustificado. Es decir, demanda que me despidieron por motivos políticos, pero si no pruebo que fue por motivos políticos, por último, que me den el finiquito, porque igual no está justificado el despido. Y por lo tanto, ¿cuándo procede esta acción? Cuando se acreditan, en este caso, los elementos de laboralidad, que son más bien indicios de laboralidad. No hay un checklist taxativo que diga cuándo se es trabajador dependiente y cuándo no. Pero todo lo que pueda revelar esta dependencia va sumando. Puedo eventualmente incluso no tener un horario, pero si estoy siempre recibiendo instrucción y doy cuenta y me evalúan y me pagan mensualmente y trabajo en un lugar y tengo una credencial, puedo incluso ser un trabajador dependiente aunque no tenga jornada. Entonces hay que evaluar en torno a los indicios de la laboralidad. Y por lo general, como aparece ahí, se demanda al momento del término, pero también es técnicamente posible demandar con relación laboral vigente. Un trabajador honorario de una universidad podría demandar para que se reconozca su condición de trabajador y en ese caso el tribunal ordenaría que se le contrate con código del trabajo. Que son pocos casos, muy pocos casos, pero existen. Uno o dos quizás pueden encontrar por ahí sin investigar. Y como les decía, el elemento característico en este caso es probar la subordinación y dependencia, sin perjuicio que en términos teóricos también se habla de la ajenidad, que quiere decir que el trabajador en el fondo no es el beneficiado directo con su prestación, es vender su fuerza de trabajo en el fondo. Yo como trabajador trabajo para mi empleador y el empleador se queda con el producto de mi trabajo. En este caso ustedes investigadores se nota bastante porque en el fondo transfieren el conocimiento muchas veces a la universidad y ustedes no son los beneficiados de eso. Bueno, y de nuevo revisamos elementos de indicio de laboralidad, digo, como puede ser el horario, la supervisión, el lugar, la imagen, la representación, presentarse como parte de la institución, pero como les decía, no es que tengan que cumplir cada uno de estos o si no, no lo son, sino que mientras más existan, mejor, y ahí dependerá después definir cuándo efectivamente son trabajadores y cuándo no. Y finalmente lo que tienen que comprobar sí serían dos cosas. Primero, que exista la subordinación y dependencia, que para el sector privado, un honorario del sector privado ya sería suficiente. Con eso ya pruebo que soy trabajador y me tienen que dar la protección. Pero para el sector público habría que probar eso y también yo diría que probar que el contrato se ejerció por fuera de, el rango, el margen legal que la ley permite. Porque recuerden, por ejemplo, que la ley permite contratar profesores hasta cierta cantidad de horas. Y eso probablemente va a ser con su organización de dependencia. Por lo tanto, tendría que probar que se están cumpliendo con estos dos criterios para que se aclare la relación laboral. Ya terminamos con eso. Y el código del trabajo lo voy a hacer muy rápido, pero porque igual también es una materia un poco más sabida, espero. Al menos en cuanto a la regulación, después vemos las recomendaciones finales que son transversales. El contrato de trabajo puede terminar por causales, estas se llaman como objetivas, en las que no interviene la voluntad de ninguna de las partes. Estas son disciplinarias porque son culpas del trabajador, en este caso no dan lugar a indemnización. Y la causal, que es más típica, es la necesidad de la empresa, que es la que el empleador dice que lo tengo que despedir porque no lo puedo mantener. Ahí tendría que ver el empleador cómo lo justifica, pero eventualmente por racionalización, modernización, baja la productividad o cambia las condiciones de mercado. Por ejemplo, se me puso un mercado gigante al lado y yo, supermercado chico, ya no puedo vender tantas, así que tengo que ser inteligente. Entonces, lo importante es que sean situaciones objetivas y externas que hagan necesario el término, por lo tanto no puede ser una decisión voluntaria de la empresa, ¿no? En general no se considera como necesidad de la empresa simplemente ahorrarme plata, porque existe el principio de continuidad laboral y no puedo yo simplemente echar personas porque quiero ganar más plata, sino porque es necesario hacerlo, porque si no voy a quebrar, por ejemplo. Eso podría ser una justificación. Importante, la licencia médica protege frente al despido por necesidad de la empresa, pero no frente a otras causales, hablando en código del trabajo. Ustedes podrían estar con licencia médica y los podrían despedir por conducta de carácter grave, como por acoso laboral, por ejemplo.
o por incumplimiento grave, por llegar, por faltar a su trabajo anteriormente. Así que hay que tener ojo con eso porque la gente piensa que con licencia no los pueden despedir y es específicamente respecto de esta causal de necesidad de la empresa. El despido tiene que ser informado por escrito, se tiene que invocar una causal, se tiene que también acreditar que se pagaron las cotizaciones y el empleador tiene que probar los hechos que aparecen en la causal, en la carta, digo, que constituyen la causal. No podría después salir con una situación distinta en juicio. Si me despiden por necesidad de la empresa porque tuve que comprar una máquina que reemplaza al trabajador, no podría después decir que fue porque se me quemó la sucursal, por ejemplo. O si me despiden por incumplimiento grave, por pegarle al jefe, no podrían decir después que además estaba mal evaluado. Una cosa así. Y tiene que estar establecido en la carta también, no pueden salir con cosas que no hayan hecho. En cuanto al finiquito, el finiquito procede específicamente en Código del Trabajo. A veces pasa que se pregunta por finiquito en sector público o honorario, no tienen derecho a finiquito, a veces se firma alguna especie de cuenta de que se fueron, pero no les corresponde el finiquito técnicamente propiamente tal. El finiquito se paga dentro de 10 días hábiles, se tienen que pagar las indemnizaciones y todo lo que esté pendiente en el finiquito, como hora extra, comisiones, bonos, etcétera, todo lo que no les paguen se tiene que dejar reserva de derechos, también por todo lo que se vaya a demandar. Y si no les pagaran la indemnización, ustedes podrían reclamar en la Inspección del Trabajo o demandar por esa indemnización. Y la reserva es importante porque en el fondo es hacerle ver al empleador que lo van a demandar igual. Porque si ustedes leen un finiquito, va a decir renuncia a todo derecho habido por haber de demandar, porque todo se cumplió, la empresa no incumplió nada, siempre cumplió con todo, etc. Pero ustedes le pueden poner abajo, me reservo el derecho de demandar porque, bueno, despido injustificado, no me pagaron cotizaciones, me descontaron FC y tutela laboral. Y también depende caso a caso cuál es la reserva que se pone, pero tiene que ser una reserva específica. Anteriormente, dígase, ya décadas, uno podía poner simplemente me reservo el derecho, pero eso ya no es suficiente. Así que tienen que tener cuidado con lo que escriben. Y se demanda en este caso también por el proceso laboral, dentro de 60 días hábiles, se obtiene un recargo adicional, según la causal que se invoque, y es compatible con la tutela de derechos fundamentales. La tutela también ya la habíamos visto, en general procede por vulneración de distintos tipos de derechos. Lo que me interesa acá quizá es bueno, entender los actos de discriminación, que son los que aparecen acá. Importante sí, para tutela no es cualquier discriminación, no es por qué a mí sí y a otro no, sino por qué a mí sí y a otro no, pero por algo, por un criterio de los que están acá. Por ejemplo, me despidieron por mi raza, por mi sexo, por mi edad, me despidieron por viejo, por mapuche, por homosexual, por lesbiana, por comunista, cosas así. A eso va orientada la tutela, no simplemente a que despidieron a 20 y me despidieron solamente a mí. Eso lo pueden ver por recurso de protección quizás, pero no con este proceso. Y por último, la garantía de indemnidad es importante porque además de estos derechos protegidos, como el derecho a la vida, como la vida privada, inviolabilidad de comunicación, libertad de creencia, etcétera, también ustedes tienen protección por tutela para el sector público y privado de demandar tutela si es que el despido fue una represalia por denuncias anteriores. Por ejemplo, denuncio a mi jefe por acoso laboral, mes siguiente me despiden. Eso muy claramente va a ser por una represalia, por el hecho de haber denunciado, y eso está protegido por la garantía de indemnidad que se ve también a través del proceso de tutela. Así que también se podría mandar en esos casos. Y ya para cerrar, pasé como 15 minutos, ¿qué hacer ante despido? En general, como una preparación, digamos, siempre tener la documentación a mano. Por ejemplo, tener sus contratos que siempre se pierden, es normal que no los tengan siempre, pero intenten como cada cierto tiempo preguntarse dónde está, si no pedirlo a la empresa de manera regular, para no llamar tanto la atención también, ojalá pidanlo ahora, por ejemplo. Tenga sus liquidaciones a mano también, y si es que existe la hoja de vida funcionario, carpeta funcionaria, sobre todo en servicios públicos, hay una hoja o un expediente que existe, ustedes pueden tener copia de eso. Tengan información sobre su desempeño, por ejemplo, como aparece ahí, datos estadísticos, informes, etcétera, lo que acredite que sus servicios son necesarios. Pasa mucho que al despedir al trabajador se dice que no lo vamos a necesitar más. No vamos a necesitar más una psicóloga en el colegio que se haga cargo de convivencia. La psicóloga ahí puede presentar todo su expediente de todos los miles de casos que está llevando mensualmente. Por lo
tanto podría ser bastante útil que cuenten con esa clase de información, sobre todo, de hecho, si tienen estadísticas, como vimos tantos casos o vimos tantas gestiones durante este mes y a lo largo del año, eso nos ayudaría mucho a probar que el despido no tiene ninguna justificación técnica. En cuanto a seguridad digital, no fiarse de correos o sistemas institucionales. Lo primero que se cierra es su correo institucional cuando los despiden, así que siempre respaldan la información que esté ahí. La pueden reenviar a sus correos personales por último, pero ojalá que no se fíen de la información simplemente porque la tienen en su correo @universidadtalca.cl, por ejemplo. Y otra alternativa que también existe es ejercer oportunamente las denuncias, como denuncias de acoso laboral, enfermedad profesional, incumplimiento, etcétera. Porque como les decía, vimos la protección contra las destituciones. No se podría destituir un funcionario que haya denunciado mientras se lleva a cabo la investigación, y aparte les da garantía de indemnidad. Entonces, si ustedes tienen algo que denunciar, háganlo de manera oportuna. No digo que necesariamente se aventuren de manera temeraria ni te ponen cualquier denuncia, pero si hay algo fundado que tengan que denunciar, tienen que hacerlo a tiempo, ¿no? Como si no puede pasar muy tarde. Y al momento preciso del despido, primero, o sea, va a existir una notificación, o debería existir una notificación por escrito. Les recomiendo que la reciban, porque si no, no van a tener nada formal. Firmar la carta no implica que aceptan los hechos, sino solamente que les están notificando, así que fíjense en la fecha, en el fondo. Respalden la información, lo mismo que les decían antes, pero si hay algo que no hayan alcanzado a guardar, corran después a su oficina y guarden lo que haya que guardar. Contacten a su organización sindical o gremial para recibir asistencia legal, es lo primero, porque van a estar súper perdidos, va a ser un momento choqueante, entonces necesitan apoyo directo y para eso está su organización sindical. Y algo muy chico pero relevante, fíjense en el registro de asistencia, porque ha ocurrido casos en que el trabajador le dicen que está despedido, el trabajador se va muy afectado y después lo despiden, pero por abandono de trabajo. Entonces, tengan la última constancia de anotar su salida en el registro de asistencia, o como aparece abajo también, dejar constancia por algunos otros medios, por ejemplo, dejar algún correo electrónico o WhatsApp en los que informen que ya se van definitivamente, o si es muy irregular, una constancia ante la inspección del trabajo, que puede ser, de hecho, presencial online, así que los públicos también deberían poder dejar constancia. Y otros documentos que pueden servir, para que los vayan respaldando, el reglamento interno, que se los deberían haber entregado, pero que siempre se pierde, perfiles de cargo si existen, o descriptor de funciones. Pueden también pedir información por transparencia, sobre todo la información de contrataciones. Pasa mucho cuando aplican término anticipado, que echan a todos los, no sé, periodistas, ¿no? Se me ocurrió, del servicio, y el mes siguiente vuelven a contratar a muchos periodistas. Y eso va a salir por transparencia probablemente, entonces eso lo pueden pedir. El abogado también, pero ustedes pueden adelantar eso. Y los comprobantes de feriado, que siempre sirven como para ver qué es lo que tenemos que cobrar después. Y anexos de liquidaciones también en caso de pago de comisión, aunque el caso de ustedes no creo que supere tanto. Entonces, lo último, hay que hacerse esta pregunta. Cuando me despidan por necesidad de la empresa o porque hay un término anticipado, también en el caso de los trabajadores honorarios eventualmente, a pesar de que sea por vencimiento del plazo, seguramente, pero también vale la pena hacerse esas preguntas. ¿Existe realmente la reestructuración que se invoca en la carta? Porque seguramente va a decir, ya no van a existir, no va a existir su cargo, o vamos a, no sé, cambiar toda esta área productiva, pero ¿existe realmente? A veces pasa que están inventando y no pasa realmente. Si esa reestructuración se ajusta a derecho también, por ejemplo, hay algunos cargos que no se pueden eliminar dentro de la empresa o del servicio y que me están diciendo que van a eliminar. ¿Afecta dicha reestructuración realmente mi función a mi puesto? Porque puede haber un cambio del personal, pero eventualmente mi puesto o mis funciones, que no es lo mismo, pues quizás todavía están reconocidos dentro del organigrama o de los descriptores de funciones, y luego si es necesario poner el término a mi puesto y no a otros. Porque claro, o sea, es feo compararse, pero a veces pasa que dentro del universo de trabajadores que están en mi mismo cargo, ¿por qué me despiden a mí y no a otro? Siendo eventualmente razonable preferir a un trabajador que tenga menos experiencia, por ejemplo, o que tenga menores evaluaciones. Entonces también podría ser un criterio a considerar. Y por último, si todo eso está aplicado en la carta de término o en el acto administrativo, porque como les decía, tanto el acto administrativo tiene que estar fundado y la carta de término tiene que establecer los hechos que constituyen la causal, o si no, el despido justificado, así que tiene que estar todo esto cumplido y además explicado en la comunicación que le entregué.
Si todo eso falla, perdón, si no se cumplen todos esos requisitos, probablemente el despido se va a poder reclamar. Y para eso tienen todas esas acciones que habíamos visto. Contraloría, Corte de Apelaciones o tribunales en las distintas acciones que existen. Y eso sería, me pasé un poco, pero eran hartas cosas que tenía que decirle. No, muchas gracias, Aquiles, por todo. Se agradece esta presentación. Voy a dar mi cara ahora. Vamos a pasar a las preguntas de los socios, pero antes de partir, porque me pidieron hacer esta consulta de manera anónima, lo dejo acá para que quede grabado. Estoy abriendo el WhatsApp para leértela, que tiene que ver con una socia de la organización. Estaba con contrato honorario, estuve meses que solo me pagaba las imposiciones, pero no todo el sueldo. Quedé en otro trabajo y les trabajé gratis 10 días, ya que no eran en fecha en que se hacía la boleta. No sé si podré realizar alguna acción legal. Sería complicado, o sea, no porque no existe una relación laboral, pero es un indicio igual muy decidor la extensión de la relación laboral. Y si fue muy poco tiempo, no es que no exista trabajo, pero sí se podría confundir fácilmente con un trabajo independiente. Pero si fui así como una investigadora, estuve poco tiempo y al final me tuve que ir, es plausible considerar que había un contrato y que por lo tanto se tendría que pagar ese tiempo. No sé si vale tanto la pena, si es que tendría complicaciones en el procedimiento. Se podría demandar, por ejemplo, no, se podría reclamar a través de Contraloría, no tanto porque sea una relación laboral, pero sí porque hubo un contrato que no se cumplió y que hay un enriquecimiento para la administración, por ejemplo. Porque no, y que fueron meses de trabajo a honorarios, pero no se le pagaba todo el sueldo. Entonces ahí hay un tema. Ya, pero esa era otra situación, porque una era como estuvo 10 días trabajando nomás y la otra... No, pero al principio dice, estaba con contrato honorarios, estuvo meses en que solo se le pagaban las imposiciones, pero no el sueldo. Quedó en otro trabajo y les trabajó gratis 10 días, ya que no eran en fecha en que se hacía la boleta. Pero en el fondo está preguntando si el primer trabajo. Pero en ese primer trabajo estaba igual trabajando y no le pagaban sueldo. Exacto. Ah, ya, no, entonces ahí se podría demandar. También se podría reclamar ante Contraloría por el incumplimiento del contrato propiamente tal, porque si el contrato dice me van a pagar tanto honorario, debería cumplirse, pero como contrato independiente entre la administración y el prestador. Pero también se podría demandar en ese caso, probando la relación laboral, se puede pedir el pago de la remuneración pendiente. No, claro. ¿Y cuánto tiempo esa remuneración pendiente se podría disputar en tribunales? En Hacer la general, denuncia. las acciones prescriben en 2 años hacia atrás, así que es un periodo relativamente amplio. Ah, perfecto. No un año como era antes. No. Ya, perfecto. Lo que prescriben en tiempo más corto son las horas extras que prescriben en 6 meses. Perfecto. La otra consulta, tú hablaste en la presentación sobre los indicios de la laboralidad. ¿A qué te refieres en términos concretos con los indicios de laboralidad? Son cosas que hagan parecer que soy trabajador. ¿Cuáles? Como, de partida de los 3 elementos propios del contrato de trabajo: la prestación de servicios personales por una remuneración con subordinación y dependencia. Por ejemplo, la prestación de servicios, los servicios pueden estar en los honorarios y en el contrato de trabajo, pero es muy propiamente laboral que los servicios se presten en el lugar de la empresa, en un horario de trabajo que además se controla y se registra, y por eso me paguen una remuneración y que la remuneración esté asociada al cumplimiento de la jornada, por ejemplo. Eso es una pregunta que siempre se hace: es, ¿qué pasaba si usted faltaba? ¿Le descontaban el día? Porque si le descontaban es porque le estaban pagando sueldo, no honorario. Y eso evidentemente implica que había una situación más propiamente laboral. Y lo otro ya son como las condiciones en que se desempeñaba el trabajo. La subordinación y dependencia es como bien amplia, pero podría ser, por ejemplo, el hecho de que tenga un jefe, en primer lugar, que me entreguen instrucciones.
Porque se supone que el contrato honorario es como, le encargo esto, usted hágase cargo y me trae después el producto, porque es independiente en el fondo. Pero si yo tengo un jefe que me está diciendo todos los días lo que tengo que hacer y cómo y cuándo hacerlo, entonces eso es claramente una supervisión directa. Y eso es un elemento de la subordinación del contrato de trabajo. Lo mismo también respecto de presentarse como personal de la institución, con cosas tan sencillas como tener un uniforme, o tener una credencial, o tener un correo institucional, tener un cargo. Pasa muchas veces que los trabajadores honorarios dicen así como encargado de tal cosa, municipalidad de, no sé, tal, eh, y siendo trabajador independiente no debería ser parte de la estructura organizativa de la municipalidad. Los servicios también por lo general tienen un reglamento interno que establece cuál es su estructura, y ahí se reconocen, por ejemplo, los distintos departamentos en los que están organizados, y un trabajador honorario, por ejemplo, sería raro, obviamente ocurre, pero sería raro que tenga un cargo dentro de un departamento propio del servicio, a pesar de que pasa mucho, pero técnicamente no debería estar ocurriendo. Eh, y otras cosas ya como más tercer orden, como que me entreguen herramientas de trabajo, bueno, igual puede ser relevante, o que me entreguen transporte, eh, ese tipo de cosas se me ocurre, pero en general todo lo que acredita que tengo un vínculo dependiente con el servicio. Otra cosa también puede ser en torno a la dependencia. eh, También es algo propiamente laboral el hecho de necesitar el trabajo para sobrevivir. Por ejemplo, frente a eso, la exclusividad de la relación laboral también puede servir como indicio. El hecho de que yo como trabajador supuestamente independiente no trabajo en nada más, porque no me da el tiempo, porque tengo una jornada completa. Entonces, si yo veo mis boletas de honorarios, probablemente las únicas boletas que voy a tener va a ser para un servicio, porque es mi único trabajo. Eso también ayuda harto. Y bueno, eso se me ocurre hasta el momento como indicio de laboralidad, pero como les decía, lo importante es que hay que buscar sumar la mayor cantidad de indicios, pero no hay un parámetro objetivo, no hay un parámetro así como que diga, de aquí para adelante sí, para acá no, porque siempre se tiene que analizar caso a caso cada situación. Sumado además también en los servicios públicos a que se ejerza por fuera de los márgenes legales en que la ley permite contratar honorarios, que existe igual. Entiendo. Muchas gracias, Aquiles, por tus palabras. Vamos a continuar después con la conclusión. Bueno, estamos acá ya después de las preguntas que le hicieron los socios a Aquiles para cerrar esta instancia. Entonces queremos pedirle a Aquiles que nos haga un resumen de las consultas que se realizaron y también reflexiones sobre las mismas. Bueno, varios temas, pero como de manera transversal, hay que saber cuáles son las herramientas que tenemos actualmente, cómo usar esas herramientas y también cuáles son las necesidades de mejora que tenemos. Por ejemplo, identificamos que si bien existen posibilidades de los trabajadores, sobre todo de su sector, de organizarse, como lo están haciendo ahora, el propio sistema busca que las organizaciones tengan trabas para su funcionamiento, o que sean pequeñas, o que no tengan tantas herramientas o recursos. Creo que eso es algo que requiere, de hecho, una reforma legal, porque tenemos una estructura sindical armada para que los sindicatos tengan poca fuerza. Y eso justamente hace que tengamos una dispersión de organizaciones, que las personas no se atrevan a participar en sus sindicatos y que no haya muchas formas de, por lo tanto, hacer frente a prácticas antisindicales que lamentablemente pasan todos los días. En segundo término, eh, respecto a la preparación frente a actos de despido, estuvimos conversando un poquito más entre las preguntas, pero es importante respaldar siempre la información, pero también sobre todo algo que surgió ahora sobre posibles situaciones en que los trabajadores tengan algún temor de ser objeto de represalia o discriminaciones. Eso también es muy relevante que se empiece a rescatar desde ahora. Por ejemplo, si que ustedes están siendo víctimas de algún hostigamiento o de algún comentario peyorativo por su afiliación política o participación en alguna instancia social, es relevante que eso quede, ojalá, respaldado. Evidentemente muchas veces son cosas muy sutiles, porque son muy cotidianas y pueden ser incluso como miradas o silencios que obviamente es difícil de poder acreditar.
es importante igual ir identificando los respaldos que pueden haber de esa clase de situaciones. O, por ejemplo, cómo prueban que ustedes efectivamente son un actor partícipe en su comunidad local o alguna agrupación y que eso eventualmente les puede tener algún riesgo. Eh, Así que eso yo creo que va a ser una tarea muy relevante para los trabajadores que durante los próximos meses tengan un temor fundado a que puedan ser víctimas de despido, de respaldar la información y yo creo que ojalá mantenerse activos y mantenerse presentando sus inquietudes y sus deseos en la comunidad educativa en la que se están desenvolviendo. Eh, Porque de hecho, si bien pasa bastante que hay personas que en este momento prefieren un poco mantener un bajo perfil, por ejemplo, ante eventuales situaciones de discriminación política, a veces es mejor mantenernos unidos y así también demostrar que hay evidencias concretas de discriminación. Eh, y por lo demás, había un par de preguntas más, pero ya se me estaban yendo, así que en general siempre yo cierro las reflexiones con la necesidad de mantener la organización, eh, que creo que es como lo que ha logrado construir el derecho al trabajo. El derecho al trabajo no existe sin la organización de la de los trabajadores. Así que siempre estamos nosotros atentos a poder ayudarles en lo que sea necesario en estos meses que se nos vienen. Y la última pregunta que estoy viendo que sale ahí, que cuáles podrían ser las pruebas. Es importante respaldar, por ejemplo, fotografías de actividades en las que ustedes participaron, correo electrónico en las que se pueda manifestar algún menoscabo o que los están excluyendo de alguna instancia de participación, por ejemplo, mensajes de WhatsApp en los que aparezcan comentarios de su jefatura hacia ustedes, por ejemplo, o todo lo que evidencie las instancias en las que participan y en las que no están participando porque puedan estar sufriendo alguna exclusión de parte de su empleador. Pero las pruebas siempre son bastante amplias, lo importante es que sean capaces de respaldarlas de manera oportuna. Y también, como les decía antes, ser capaces de presentar las denuncias que haya que denunciar de manera oportuna, porque sobre todo, por ejemplo, en materia de acoso laboral, cuando ya se produce el despido, puede ser muy tarde comentar las situaciones de acoso. Y si bien es un incumplimiento a la probidad, el acoso laboral, uno podría denunciar el acoso incluso después de haberse ido, ya va a ser muy tarde como para poder hacer frente a situaciones en ese momento. Consulta, ¿qué tipo de pruebas en relación a lo que mencionabas tú al inicio de estas conclusiones? Más concretas, o sea, ¿solamente dentro del espacio laboral o por fuera del espacio laboral o por el tipo de actividad extra que se desarrolla, ya sea en el activismo o u otro tipo de actividad que tenga recambio público? Es que en el fondo lo importante es probar la discriminación, entonces, en esos casos. Entonces tengo que probar el criterio de discriminación, pues si me están despidiendo eventualmente por manifestar mi postura en alguna manifestación, serviría, por ejemplo, tener fotos de la manifestación donde estaba yo o de mi participación en alguna organización. Por ejemplo, en temas de campañas políticas, sirven bastante las fotografías en que la persona aparece haciendo campaña, si es el caso, por ejemplo, o en las que aparece en una marcha convocada por alguna agrupación en específico, cosas así, en cuanto a ese ámbito. No, se entiende perfecto. Aquiles, muchas gracias por tu respuesta, súper atentas también a quienes acudieron a esta instancia, se agradece mucho. Y te dejamos invitados para otras charlas dependiendo de las inquietudes que vayan surgiendo de los socios. Así que estamos acá atentos porque han surgido problemáticas laborales que de alguna manera requieren cierto nivel de asesoría. Así que quedamos atentos a todo lo que venga. Y así yo, como siempre, le agradezco la posibilidad de estar con ustedes. También me puedo actualizar un poco porque es entretenido hacer estas presentaciones y me doy cuenta de que hemos visto varios casos. Ya tenemos algunos años de experiencia, así que es entretenido recordar y poder compartirlo a ustedes también todo lo que hemos aprendido, porque hay muchas cosas que no están necesariamente en la ley ni en ningún lado, sino que son como cosas de la práctica. Y para eso, entonces, vamos a estar siempre disponibles. Y a mí me gusta venir a explicar acá. No sé si soy el mejor, pero al menos me gusta, así que cuando quieran lo acompaño. No, muchas gracias y felicidades
Aquiles, felicidades y muchas gracias por tu asesoría.